Bienvenidos a este podcast, Fe sin Límites, su voluntad, mi deseo. Capítulo 1. Mi nombre es Edison Orellana, presentador del podcast show Fe sin Límites, su voluntad, mi deseo. Nuestro programa se trata de inspirar, alentar e impactar a la comunidad apostólica para que abracen el llamado de Dios y muestren al mundo que la mejor vida es vivir para Jesús a través del poder del testimonio. No querrás perderte tu bendición, que asegúrate de seguirnos y suscríbete. Al final de este video encontrarás los links a todas nuestras plataformas. Tenemos a un invitado muy especial, un pastor pionero aquí en España. Él también trabaja como arquitecto y queremos conocer ese testimonio. La segunda iglesia aquí en la ciudad de Alcalá de Henares fue comenzada por este hermano, el hermano Miguel Zumárraga. Pienso que va a ser bastante interesante, bastante entretenido y edificante, sobre todo conocer su historia, su testimonio, conociendo, o sea, que aparte de ser arquitecto ha sido muy usado por el Señor para comenzar una iglesia, y creo que es bastante bueno escuchar esto porque quizás hay hermanos que quizás tienen ese mismo sentir en el momento que Dios lo guió. El hermano Miguel Zumárraga. Hermano Miguel, Dios lo bendiga, bienvenido. Dios le bendiga, hermano Edison. Un gusto, un placer estar contigo, con los hermanos, y bueno, gracias por contar conmigo y darme la oportunidad de compartir un poco de mi testimonio. Pero hermano, me gustaría quizás conocer un poco más el trasfondo, su vida, cómo llegó a los caminos del Señor, cómo fue que usted se convirtió. Así que hermano, cuéntenos un poco de dónde es usted, cuántos años lleva en los caminos del Señor. Bueno, hermano, pues le diré que soy español, nacido en Madrid, y bueno, tuve una infancia en una familia bien, tuve una buena educación. Y bueno, yo era un muchacho brillante, yo era un muchacho que destacaba en las notas, en el deporte, pero bueno, tenía un espíritu muy egoísta, tenía mucha inseguridad y diferentes cosas. Entonces, bueno, yo tuve cierto encuentro con la fe de pequeñito, algunas experiencias en lo católico, pero luego pues tuve unos cuantos años de completa incredulidad, de vivir completamente ajeno a las cosas de Dios. De hecho, luego, bueno, mi familia, por causa del divorcio de mis padres, pues eso me afectó en mi adolescencia, juventud, y yo me tiré por un mal camino. Yo estuve involucrado en tema de drogas, en tema fumando droga, y eso degeneró mi mente mucho, degeneró mi persona, porque realmente hay drogas que la gente dice que no hacen daño, pero afectan en gran manera a la personalidad, a la mente. Y bueno, tuve unos cuantos años grises, pero llegado un momento, cuando yo ya era un joven, no sé decir exactamente, pero con 20 y pocos años, empecé a tener otra vez una inquietud espiritual, a una búsqueda interior, a decir, bueno, lo que yo veo a mi alrededor, mucho jijiji, jajaja, vanidad, emociones, experiencias, pero yo me siento vacío, yo siento que hay que buscar algo más real, algo más profundo. Y bueno, fue allí como yo leía mucho, en mi casa donde mi madre había un montonazo de libros, y yo empecé a leer libros, empecé a leer filosofía, diferentes filósofos, luego empecé a leer religiones orientales, y por ahí empecé a leer, a tener cierta experiencia espiritual, cierta búsqueda, con esa insatisfacción de que algo faltaba. Entonces un día recordé que en casa de mi madre, allí en una esquina de una estantería llena de libros, ponía Santa Biblia. Entonces fue un día allí, que yo ya no vivía allí, y la cogí y me la llevé. Y ahí empecé a leer la palabra de Dios. La Biblia, que es la palabra de Dios, dice que es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Entonces fue leyendo la Biblia en soledad, en lo secreto, que Dios empezó a revelarse de nuevo a mi vida. Ya digo que yo había tenido algunas experiencias del amor de Dios y de la comunión del Espíritu Santo en ciertos ámbitos, y bueno, yo conocía la palabra, yo había sido criado en un colegio católico, me habían enseñado el catecismo, había ido a misa, había hecho la primera comunión, pero sin fe realmente.
y luego ya hasta ahí, ¿no? Y ahora de nuevo, leyendo la palabra, Dios empieza a llamarme realmente de una forma poderosa. Yo empiezo a sentirme que soy un ser especial, que Dios me ama, que Dios tiene un plan para mi vida. Empiezo a leer las historias de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David y el Evangelio, las palabras de Jesucristo. Y por ahí empiezo a tener un cambio en mi vida, en esa vida desordenada que yo estaba llevando, con drogas, con desórdenes emocionales, personales, mucha soledad, mucha incertidumbre e inseguridad y lucha espiritual. Puedo decir que yo vivo una lucha espiritual que no se la recomiendo a nadie, con los demonios y experiencias que, bueno, solamente Dios, por su misericordia, es que me mantuvo en la cordura. Yo tengo cercano algunas experiencias de personas que han pasado ya ese límite, han entrado en una esquizofrenia, en una posesión demoníaca y cosas muy tremendas, ¿no? Pero Dios en su misericordia a mí me mantuvo porque Él tiene un plan, ¿no?, para mi vida. Entonces, leyendo la palabra fue limpiándome, la palabra fue transformándome, el Espíritu Santo fue hablándome. Yo sentía una voz de Dios en mi vida que me llamaba, me decía, tú eres un hijo de Dios, tú eres un príncipe, yo tengo un plan para tu vida. Y wow. El descubrir que el amor de Dios es eso que yo estaba buscando hace tantos años. Es el amor de Dios en Cristo Jesús. Yo recuerdo en esas, vagando por las calles, en soledad, un día me encontré un grupo de cristianos cantando en la Puerta del Sol, alabanzas al Señor, y yo les veía y me quedaba una inquietud y digo, bueno, pero estas personas, qué alegría tienen, ¿no? Qué gozo. Y lo que más me sorprendía era, bueno, y ellos están contentos, están gozosos, pero ¿por qué tienen que compartirlo? Yo eso no lo entendía, ¿no? Sí. Y recuerdo que había un muchacho que le faltaba una pierna y yo decía, mira, este hombre que le falta una pierna y está aquí contento, cantando y dando testimonio de Dios, y yo que estoy completo, que estoy entero y estoy aquí hundido en la soledad y en la depresión, ¿no? Wow. Entonces, hay un momento en el que descubrir que lo que yo buscaba era el Señor Jesucristo, el amor de Dios en Cristo. Y ese momento, entonces, cambia la vida de uno y ya empieza a enfocarte. Yo me acuerdo que iba a la iglesia católica y el cura ponía unos carteles de la palabra de Dios y era como si Dios me estuviera hablando a mí personalmente, y yo creo que era así, pero sí, también amén. Pues yo veía aquello, ese ambiente, y decía, bueno, ya aquí están muertos, esto no hay vida, si yo puedo tener conexión directa con Dios, no necesito un intermediario, no necesito un cura. Y en fin, yo veía cosas que no me llenaban, no me convencían, pero Dios lo usaba, ¿no? Dios lo usaba para que yo me fuera acercando. Y por ahí, bueno, fui luchando contra las drogas, para quitar los vicios, quitar todo lo que me estorbaba, también mi vida personal, una entrega familiar por mi hermano, que también tenía problemas, y yo tenía que ayudarle. En fin, Dios fue tratando en mi carácter, y en esa lucha personal, en ese crecimiento, en ese ir quitando pecado, ir quitando capas de suciedad para poderme acercar más al Señor, pues resulta que por la misericordia de Dios, yo estaba estudiando una carrera universitaria. Bueno, de hecho, estudié carrera y media, que por cierto yo se lo digo a mis hijos siempre y ellas se ríen porque lo tenemos como una broma, ¿no? Yo le digo, es que yo estudié carrera y media y tal, y ellos se ríen porque yo estudié primero 3 años de económicas y luego me pasé a arquitectura. Realmente me puse en económicas un poco por rebeldía, porque yo estaba llamado a ser arquitecto, mi padre arquitecto, mi madre arquitecto, en fin, por no llevar la contraria, ¿no? Sí, más o menos, en esa época gris. Al final acabé haciendo arquitectura y bueno, tardé 2 años más de lo que estaba estipulado, que eran 7, porque entonces eran 6 más final de carrera. Total, 9 años más 3 de económicas, 12 años en la universidad, hermano. O sea, media vida. Pero sí, por la misericordia de Dios, a pesar de las drogas, de toda la lucha espiritual, pues Dios permitió que terminara mi carrera. Y ahí ya yo estaba un poquito más seriamente buscando. Te voy a decir que era una búsqueda secreta. Hay personas que buscan al Señor en lo secreto, no se congregan, no van a una iglesia, no van a la misa, no van a nada, pero están buscando a Dios sinceramente.
Y yo en lo personal, en mi casa, leyendo la Biblia, Dios trató conmigo. Yo no se lo decía a nadie, no lo confesaba, no tenía el valor de decírselo a mi familia, mucho menos a mis amigos, pero yo creía sinceramente en el Señor y le buscaba de todo corazón. Lo que pasa es que necesitaba ese nuevo nacimiento, necesitaba esa experiencia espiritual que Dios nos promete y cumple en cada uno de los que creen en Él y le buscan de todo corazón. Y así fue con mi vida. Yo llegó un momento que terminé mi carrera y Dios permitió que consiguiera un trabajo con una ONG, digamos, secular, en Cuba. Y total, me fui para Cuba. Yo no sabía nada de Cuba, la gente me hablaba, Cuba, tal, la chica, no sé qué. Bueno, yo no sabía nada de un poco el ambiente de allí, pero la cuestión es que allí es que Dios ya obró conmigo para que yo me entregase a Él. A los 3 meses de haber llegado a Cuba, conocí a la que ahora es mi esposa, ella me predicó a Cristo y yo me di cuenta que era una mujer diferente, la manera como me hablaba, la manera que vestía, y su manera de ser. Y bueno, yo tardé unas semanas en poder ir a esa invitación de ese culto que ella me invitaba, con mis luchas del pecado, las borracheras, el mundo, estas cosas en las que todavía estaba yo involucrado. Sí. Pero al final Dios permitió, fui para allá. Recuerdo que fui a un culto en una cabaña de madera y guano, con piso de tierra. Allí no había ni 12 personas y estábamos ahí alabando a Dios. Yo sentí el gozo del Espíritu Santo, la convicción del Señor. Y cuando acabé el culto, el pastor me dice, bueno, si tú estás listo, yo estoy listo. Y le digo, ¿listo para qué? Y me dice, pues para bautizarte. Y digo, ¿cómo es esto? Y tal, me entró así como un gozo, porque yo había leído la Biblia, como digo, yo había leído el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos de los Apóstoles, los Evangelios. Yo había visto de un bautismo y yo no sé cómo el Señor guió a este pastor, pero me dijo, si tú estás listo, yo estoy listo. Y dije, ¿pero cómo y tal? Y bueno, tuvimos que hablar algunas cosas que yo tenía en mi vida que tenía que quitar, pero al día siguiente fui para allá de nuevo y fui bautizado en un pequeño riachuelo. Ese pastor y otro pastor me bautizaron y la que era mi esposa. Fui bautizado en el nombre de Jesús, inmerso en las aguas para el perdón de mis pecados y pusieron sus manos sobre mi vida. Yo sentí una llenura muy grande y mi mujer me dijo, mira, tú tienes que alabar a Dios, abrir tus labios y dejar que Dios te llene con el Espíritu Santo. Y cuando yo llegué a casa, solo ya, dije, Señor, yo no me acuesto, yo no me pongo a dormir hasta que tú me llenes con el Espíritu Santo. Y entonces me puse a orar y inmediatamente Dios me llenó, sentí un río que brotaba de mi interior, empecé a hablar en lenguas, aquello fue una cosa tremenda. Wow. Yo no sé cómo, con el poco conocimiento que tenía, me acordé de una palabra que quizá me habían hablado en ese momento y dije, me paré un momento de las lenguas y dije, Jesucristo es el Señor. Porque yo recordé esa palabra que dice que nadie puede decir a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Y dije, bueno, vamos a ver si esto es de Dios. Digo, Jesús es el Señor. Y digo, esto es de Dios. Y me dejé llevar por ese río de lenguas. Estuve, yo que sé, 2-3 horas hablando en lenguas, Dios dándome la interpretación luego, intercediendo por mi familia y muchas cosas, ¿no? Entonces ese fue el nuevo nacimiento, de la noche al día. O sea, vine a la luz, Dios me quitó el pecado, Dios me quitó los vicios, Dios me quitó las drogas, y me hizo nueva criatura. Amén. Y bueno, desde ese momento yo devoraba la Biblia. O sea, yo el libro de Romanos me lo leía una tarde. El Nuevo Testamento me lo leía y me iba alimentando de la palabra. Wow, estaba bueno, eso fue algo muy tremendo, la verdad. Claro, luego enseguida también Dios mostró que nos confirmó que esta mujer, pues, que me había ganado para el Señor, era la esposa que Dios tenía para mí. Y claro, cuando yo vine a España a hacer los papeles para el casamiento, les dije que me había convertido el Señor, que me iba a casar, pues claro, mi familia pues dice, te han lavado el cerebro, estás loco, has caído en una secta y tal. Y bueno, pues ellos en principio no entendían y ha sido a lo largo de los años que ellos han visto el testimonio de mi vida y cuando yo les he podido también compartir, ¿no? Decir, bueno, es que mira cómo era mi vida antes y mira cómo es ahora, ¿no? Yo antes era un chico solitario, completamente inseguro, con muchos problemas personales, de personalidad e espirituales.
y Dios ahora pues me ha hecho padre de familia y familia numerosa, y bueno, he tenido el privilegio de pastorear una congregación, tengo una responsabilidad profesional y espiritual, y en fin, Dios me ha cambiado realmente, ¿no? Amén. Así que gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Estoy bastante impresionado por el testimonio, la manera en cómo Dios lo ganó. O sea, porque me imagino, o sea, ese momento, cómo se sentía usted antes de conocer al Señor. O sea, digamos, usted era consciente, ¿no? Porque muchas personas hoy en día yo pienso que como que no hablan, ¿no? Eso que están pasando. Pero lo que usted me cuenta, que usted era consciente que tenía una necesidad de algo más profundo, ¿no? Que probó las cosas del mundo, probó, digamos, leía filosofía, leía esto, pero nada lo llenaba. Así es. Hasta que conoció la palabra de Dios. Amén, amén. Y hermano, Así hoy en día yo pienso que tienen que haber personas en la misma condición. O sea, yo digo, usted era un terreno fértil, por decirlo así. Como dice la Biblia, que Ajá. había diferentes tipos de terrenos. ¿Sí me entiende? Entonces dice que hay el terreno pedregoso, el terreno que tiene espinas, pero dice que hay un terreno que está listo para recibir la palabra. Amén. Y entonces yo creo que ese era el caso suyo. Y yo creo que hay mucha gente que tiene esa hambre espiritual. Y yo no sé, hermano, si quizás antes de que usted viajara a Cuba, no sé si a alguna persona se le acercó, alguien, digamos, que conociera verdaderamente la palabra de Dios, se acercó a predicarle de Jesucristo. Bueno, se me acercaron, ya te digo, el mundo católico, luego se me acercaron los testigos de Jehová, también les estuve recibiendo en mi casa unos días, también se me acercaron los mormones, un día se me acercó un evangélico, pero luego le perdí la pista, y fueron todo pues pequeñas llamadas, y también el Espíritu Santo es el que te guía toda la verdad y el que te hace ver y sentir que realmente cuál es tu sitio, ¿no? Yo creo que te va guiando. Puedo usar a muchos en el camino, pero al final el Señor te pone donde Él quiere, ¿no? Yo creo que es importante también, con mi testimonio, darse cuenta que hay personas que a lo mejor no llevan una vida religiosa, no van a un culto, no están en un ambiente evangélico, y sin embargo Dios está llamándoles, Dios está tratando con ellos. Y es una de las cosas que yo invito a abrir nuestra mente, a comprender que el Señor obra por muchas maneras, por muchos caminos diferentes, y que no desechemos una persona simplemente porque no va al culto. Son tiempos de entender que el Señor trata en lo secreto, en lo personal, y que el Señor es el que hace la obra. Gloria a Dios. Amén. Y hermano, ¿cómo sería, digamos, si nosotros encontramos una persona que tiene ese anhelo que tenía usted? Porque yo me he encontrado, le soy sincero, me he encontrado muchas personas que tienen esa hambre, ¿no? Pero muchas de las veces tienen muchas preguntas, tienen muchas cuestiones o contradicciones. ¿Cómo tendríamos que tratar con una persona que vemos que tiene esa hambre, pero como que a veces cuesta un poco, ¿no? Claro, pero ¿cuál es el problema, hermano? Es que nosotros nada más miramos desde un punto de vista religioso, perdóname, y Sí. esta es una de las cosas que quiero hablar en esta entrevista, en el sentido de, si no viene al culto, no lo atiendo. O sea, tenemos un esquema, un funcionamiento religioso en el que todo se basa en que la gente venga al culto, que venga a la iglesia. Entonces, en el momento en el que alguien no viene a la iglesia, ya no nuestra estructura, nuestro sistema no nos permite atenderlo, o de algunas estructuras o de algunos sistemas. Entonces, una persona así lo que necesita es paciencia, necesita tiempo, necesita dedicación, necesita alguien que tenga el amor de sentarse a solventarle las dudas. Yo también tenía dudas y yo creía en la reencarnación, y el pastorcito que me ganó junto con mi esposa, pues me mostró en la palabra cuando dice que le es dado a los hombres morir una sola vez y después el juicio. ¿Ves? Y eso pues ya me quitó una idea falsa. Y tuvo la paciencia de sentarme, escucharme
cuando yo le tuve que confesar, pues que por ejemplo yo estaba ya involucrado también en ciertas prácticas idolátricas, ¿no? Entonces, todo esto es lo que este hombre tuvo la paciencia y la sabiduría de escucharme y de responderme a mi necesidad en ese momento, ¿no? No de predicarme un cartucho religioso, de repetirme un pack de evangelismo, sino de atender mi necesidad concreta, ¿verdad? Yo creo que en ese momento Dios lo usó y con 2 o 3 llavecitas, ¿sabes? 2 o 3 clavecitas, que pues ya toda barrera mental fue destruida y yo me entregué al Señor. Yo fui bautizado convencido de que Dios me llamaba. Y por seguir un poquito, te digo que yo sentí que, bueno, me sentí interés por esta mujer, lógicamente, que ahora es mi esposa, perdón. Sí. Pero yo sentí que Dios me llamaba, o sea, que esto era prioritario para mí, que Dios quería que yo fuera un sacerdote, que Dios quería ungirme, que me entregara, que me rindiera a Él después de tanto tiempo de búsqueda. Y eso era prioritario para mí. Yo dije, bueno, si esta mujer es para mí, pues gloria a Dios, y si no, pues no pasa nada, pero ahora lo que Dios está es llamándome, ¿verdad?, a que sea su hijo. Entonces, esta nueva vida en Cristo es una vida de identidad, una vida de propósito, una vida de llenura, de que ese vacío, ese vacío, esa angustia espiritual desaparece y la palabra de Dios toma una importancia porque me llenaba diariamente. Y quiero decir algo, y es que desde el principio Dios hizo un llamamiento para mi vida. O sea, Dios hizo un llamamiento al ministerio muy temprano en mi vida. Desde el principio me di cuenta de cierta autoridad que Dios me había dado en la oración, en enfrentar los demonios. Quizá muchas de las experiencias que yo había tenido, Dios las usó para que yo entendiera el mundo espiritual. Y ahora con la autoridad del Señor, Jesucristo, en el nombre de Jesús, con el Espíritu Santo, empecé a poder enfrentar batallas espirituales desde muy joven en el Señor, ¿no? Sí, y Dios hizo un llamado a mi vida temprano, desde muy pronto. Date cuenta que yo me convertí al Señor y a los 3 años de convertido inicié un ministerio, ¿no? Entonces, si te parece, quiero comentar un poquito cómo fue este llamado que yo tuve, ¿verdad? Sí. Bueno, después que el Señor nos unió, mi esposa y mí, tuvimos una boda muy sencilla y bueno, nos unimos en el Señor y yo, como digo, lo fundamental es esa sed, ese hambre de la palabra. Yo creo que me caracterizó desde el inicio y yo creo que todo hijo de Dios, o hija de Dios, cuando se convierte, va a tener un hambre de estar en la presencia de Dios, de ir a los cultos, de leer la palabra, porque el Espíritu le va a guiar, ¿no? Entonces, dice el Señor que Él da diferentes dones y, bueno, pues el don de la palabra, de entender la palabra, de ver revelaciones en la palabra, pues el Señor me lo fue dando y también la preparación que yo tenía, ¿verdad?, y que tengo, pues Dios la usa también, lógicamente, ¿no? Sabemos que Dios usó a Pedro de forma muy poderosa, pero bueno, también luego pues usó a Pablo, que era un hombre preparado en las escrituras, en las letras, y lo usó de tal manera que escribió más de medio Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, bueno, yo entiendo que la preparación como arquitecto, por un lado, es un impedimento, hay que decirlo. ¿Por qué? Porque, claro, la sabiduría humana, el conocimiento, te hace que uno descanse mucho en ello y cuesta a veces, humanamente, rendirse y depender de Dios, ¿verdad? Y es verdad que cuesta, pero por otro lado es una herramienta que Dios puede usar, ¿verdad? El conocimiento y la preparación, pues para entender, por ejemplo, la palabra o para expresarse o para muchas cosas, ¿no? Entonces te quería comentar que Dios hizo un llamado desde temprano. Yo recuerdo ir a algunos cultos y, por ejemplo, yo tuve un llamado con el llamado de Jeremías, recuerdo, vamos a decir, al año de convertirme o menos, y tuve un llamado muy claro. Yo sentí que Dios me llamaba cuando se estaba predicando esa palabra, pasé al frente y hice una declaración de fe. Entonces, los pastores siempre nos predican, ¿verdad?, que un momento es el llamado, luego Dios te capacita y luego ya te encomienda, ¿no?, o te comisiona. Ajá. Y realmente yo puedo certificar en mi vida que ha sido así.
sea, Dios hizo un llamado muy temprano, hubo palabra profética también por algunas personas y de un llamado ministerial. Pero ahí entonces, ¿qué hice yo? Pues me puse a prepararme, me puse a leer la palabra, a juntarme, a acercarme a varones de Dios, a meterme también con unas ancianas, a escuchar, a aprender y a prepararme y a fortalecerme y a capacitarme para lo que Dios me estaba llamando. Entonces es cierto esto, igual que con David, ¿verdad? Que el Señor lo ungió, en un momento dado le hizo un llamado como rey de Israel, pero él tuvo un tiempo de preparación hasta que finalmente ya fue proclamado, ¿verdad? Ese es un tipo que podemos ver de ese llamado ministerial. Y así que yo también pues puedo animar a las personas que reciban y acepten ese llamado ministerial que Dios hace, y aunque no vean la oportunidad inicialmente, yo te digo que cuando yo me convertí, pues lógicamente yo enseguida me sentía preparado para dar un mensaje, para poder ministrar, pero a mí no me ponían, no me usaban, vamos a decirlo con esa palabra, ¿no? Pero eso a uno no debe desanimarle, sino que uno tiene que seguirse preparando y buscar de qué manera Dios te quiere usar. Porque hay diferentes ministerios, dice la palabra, ¿verdad? Dice que Dios puso a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y habla de la enseñanza, de la exhortación, de la profecía, de los dones de sanidades, de lenguas y diferentes cosas. Entonces, llegado un momento, si uno está encaminándose al llamado que Dios te ha hecho, pues al final Dios te va a colocar, ¿no? Yo pasados 2 años me cambié de provincia por razones de trabajo, porque tengo que decir que estuve 3 años en Cuba trabajando con esta ONG, viví allí con mi esposa, tuve allí mis primeros 2 hijos y nos cambiamos de provincia y fuimos a otra iglesia con otro pastor, y este pastor enseguida me puso a enseñar en la iglesia, ¿no? Y ahí este pastor pues fue como un entrenador, me ayudó a crecer, me ayudó a superar ciertas cosas en mi vida personal y me dio la confianza de poder expresar lo que Dios iba poniendo en mi corazón y a prepararme para el ministerio que luego el Señor pues iba a tener con nosotros, ¿no? Entonces comentabas que fuimos con mi esposa los que iniciamos aquí una congregación. Y te voy a decir que nosotros ya vinimos a España, llegado un momento después de 3 años, el Señor mostró que viniéramos para España. Nos había dado palabra, y de repente se cerraron todas las puertas de trabajo, mi esposa estaba embarazada de nuestro segundo hijo, había un momento de incertidumbre, porque claro, yo allí vivía pues muy cómodamente, con un pequeño sueldo, pero sueldo de aquí, y tenía una casa pagada por el trabajo, un coche, un teléfono celular, muchas comodidades que si yo dejaba de trabajar iba a dejar de tener. Y vivir en Cuba sin esas comodidades no es lo mismo. Tener que coger la guagua y buscar dónde vivir, esas cosas, ¿no? Pero el Señor lo organizó todo. Recuerdo que me iba a quedar sin trabajo, no sabía qué hacer, y entonces hice un ayuno de 3 días y 3 noches y busqué la dirección del Señor. Recuerdo que iba a romper el ayuno y el Señor me dijo, vete a la iglesia. Íbamos a una iglesita que había ahí cercana. Íbamos a la iglesia del pastor que le digo, pero luego entre semana íbamos a otra iglesita que estaba cercana, y fui allí antes de romper el ayuno y había un predicador que ni me conocía de nada, empezó a profetizar, decir, es ahora el momento, con prontitud, y bueno, una palabra que nos llegó directamente, y el Señor confirmando que era el tiempo de salir de Cuba y venir a España, ¿no? El Señor permitió que hubo un huracán, con ese huracán hubo un programa de ayuda humanitaria de 2 meses, con lo cual me designaron a mí para llevar ese programa, y ese fue el tiempo justo para que naciera mi hijo, lo pudiera inscribir, hacer los pasaportes, permiso de salida y toda la documentación. Y el mismo día que yo terminaba mi trabajo, esto estamos hablando del 15 de marzo del 2002, ese mismo día me estaba embarcando junto con mi esposa y mis 2 hijos con los vuelos pagados por el trabajo para retornar a España, ¿no? Y así que nosotros vinimos a España con un llamado. Y si quieres te cuento un poco cómo fue, nuestra llegada. Sí, hermano, bueno, está bastante interesante.
Ajá. Nosotros vinimos con ese llamado y lo que hicimos lo primero es buscar una iglesia. Y el Señor nos dirigió habíamos tenido conocimiento con el pastor Guevara, Gerardo Guevara. Lo habíamos conocido unos años antes, que yo había venido de visita y el Señor lo había organizado y le habíamos conocido, ¿no? Habíamos visitado su iglesia cuando estaba empezando, porque es verdad, ahora me acuerdo, él fue la segunda iglesia, digamos, de aquí de la región, ¿no? Ah, sí, sí, es verdad. Entonces él que, bueno, tristemente falleció recientemente, ¿verdad? Y bueno, Sí. era un hombre muy, muy peculiar y un gran trabajador y luchador. Pues nosotros cuando vinimos a España nos integramos en su iglesia. Y bueno, al poco tiempo, pues yo me acerqué a él y le dije, mire, pastor, nosotros tenemos un llamado, ¿verdad? Dios nos ha llamado. Entonces el pastor me decía, sí, hermano, pero tú tienes que hacer un seminario, tienes que hacer esto, más allá, mejor espérate, y tal y cual. Y me decía, pero bueno, si usted va a salir, yo lo voy a apoyar. Y así, ¿no? Y realmente, ahora con la experiencia y la que hemos pasado, pues realmente entiendo lo que el pastor me decía, ¿no? La necesidad de haber pasado un seminario, de haber estado más tiempo en la iglesia, haber aprendido de manos de él. Pero bueno, en la juventud y en ese fuego, quizá esa impericia, ¿no? Pues insistimos en salir y me llama la atención eso, a veces lo reflexiono, que él siempre me decía, no, tienes que esperar, pero luego me decía, bueno, pero si tú vas a salir, yo te apoyo, ¿no? Y entonces, bueno, pues al final fue así, al final mi esposa, que es una evangelista nata, tiene el don de evangelismo y siempre está, vamos, hay que salir a predicar, hay que hacer la obra del Señor, ella ha sido la que siempre ha tirado de mí, ¿no? Para el ministerio, pues, qué bueno. Pues venga, y vivíamos en los alrededores de Alcalá de Henares y empezamos a predicar en los parques. Íbamos a un parque, nos acercábamos a una persona y hola, le dábamos un tratado, una invitación, le hablábamos del Señor, entablábamos una amistad, empezamos a hacer cultos en los parques con algunas personas, conocimos unas mujeres colombianas, también unos africanos, y por ahí luego empezábamos a dar estudios también en la casa de algunas personas, y ahí poco a poco, ¿no? Y ya te digo, en esa impericia y en esas ganas de hacer cosas al Señor, pues rápido buscamos un local y nada, por una congregación, no teníamos... Sí, o sea, por el llamado, digamos, el compromiso que habían sentido del llamado de parte de Dios, o sea, querían cumplir lo que Dios les había puesto en su corazón. Claro, sí, realmente es así, ¿no? El sentir que nosotros no éramos llamados a estar en una iglesia ahí, bueno, participando del ministerio, sino que éramos llamados a evangelizar, a abrir, ¿no? Abrir como punta de flecha, abrir camino, ¿eh? Qué bueno, sí. Y entonces, pues allí empezamos, encontramos un local que había sido iglesia evangélica, tenía todo listo, tenía un pequeño estrado construido, un texto bíblico y nada más había que llegar, barrer y entrar, ¿no? Tenía el falso techo, un pequeño aislamiento, las luces, lo tenía todo. Y hermano, pues así. Dígame. Una preguntilla o sea, todo esto sucedió sin que antes usted nunca antes había estado, digamos, digamos, no sé si lo nombraron como pastor en Cuba o ya había tenido experiencia o vino aquí a España y dio el salto, digamos. Bueno, yo allí estuve un año trabajando, bueno, ayudando a este pastor que te comento. Era un pastor de una iglesia pequeñita en un pueblo, pero era un hermano que se dedicó a mí, ¿no? Le dedicó tiempo a mi vida, a mi familia. Entonces él me entrenó, me ayudó a entender ciertas cosas, yo le acompañaba, hacíamos visitas a las familias, orábamos y sobre todo lo más extraordinario que yo experimenté con este pastor es el poder de la unidad. O sea, había una unidad entre nuestras familias que era muy poderosa. Yo trabajaba de lunes a viernes y el viernes por la tarde me iba y nos íbamos a su casa, que estaba en un pueblo, allí en Punta de la Sierra, en el oeste de Cuba, y llegábamos a su casa, le invadíamos la casa, él nos dejaba ahí también era una cabaña de madera, su casa, su cuarto, las camas, y ahí todos
convivíamos como una familia con unas condiciones que ellos se sorprendían, ¿no? Porque los cubanos dicen, oh, el español y tal, y yo llegaba ahí y vivía como uno de ellos. De hecho, pues el baño era un hueco ahí fuera hay una pequeña cabaña que lo cubría, una ducha que había que calentarse el agua para ducharse, o sea, las condiciones que muchas personas tienen allá, pero a mí eso no me importaba, ¿no? Yo lo que veía era esa unidad. Y esa unidad, hermano, era muy poderosa. Yo me iba con el pastor y el Señor se movía, ocurrían cosas, personas se convertían, veíamos sanidades. Recuerdo, un día fuimos a casa de unas personas a dar un culto y, bueno, a acompañar a otro pastor para un culto y las hermanas tenían, ¿cómo se llama esta enfermedad de los ojos que se te hinchan así? Que se le hinchan, no, nunca lo he visto. Pero como unos orzuelos gordos, tienen conjuntivitis, me parece que se llama, o algo así, pero esta era como una infección enorme, y que era algo que lo veías y repugnaba, pero ahí recuerdo que tenía un aceitito, que ni de oliva ni nada, un aceitito blanquecino, pero allí con ese mismo aceite, en el nombre de Jesús, les impusimos las manos y sanaron allí. Al terminar el culto decía, oye, pero si es que ya puedo ver, ya se me ha quitado, o sea, veíamos mover del Señor, convicción de pecado. Claro, no había, digamos, lujos, tecnología, pero, o sea, Dios no se limita por eso. Sabemos que nosotros, o sea, no estamos limitados por eso. O sea, a veces no hay super locales, pero si el Señor está allí, o sea, lo demás no importa, por decir, ¿sabe? Así es, así es. Y lo que yo quiero resaltar de esos años en Cuba es esa unidad, esa sencillez y esa sinceridad. O sea, realmente con diferentes congregaciones que también por razones del trabajo nos movíamos de un lado a otro, y esos hermanos en los que están orando cada día para que el Señor les provea el alimento de ese día, ¿no? Y hay una entrega y una sinceridad, una cercanía, una unión muy certera en la que hay una dependencia uno de los otros, hay una manifestación de palabras de Dios y una unidad muy, muy bonita, que realmente cuando uno viene luego ya aquí al primer mundo, a veces es difícil encontrarlo, hermano, realmente. Se echa en falta, ¿no? Digamos, ese ambiente que aunque no había cosas materiales, pero había algo más todavía que te llenaba. Sí, así es, hermano, realmente. Sí. Y bueno, pues quiero decir que estuve un año ayudándole y aprendiendo, pero cuando vine estuvimos 6 meses apoyando al pastor, pero claro, yo no tuve una experiencia ministerial, un entrenamiento, y realmente te digo, hermano, eso es un hándicap, ¿eh? Hay que reconocerlo, o sea, eso es un hándicap, el no tener ese entrenamiento y el no tener esa experiencia de lo que es llevar una iglesia, pues a nosotros, de alguna manera, lo confieso, nos ha sido un hándicap. Claro, o sea, hay de los dos lados, o sea, porque a lo mejor también hay hermanos que tienen ese llamado, ¿no? Y tienen todos los títulos en la pared, pero no tienen esa parte que usted tuvo de decir, oye, Dios me ha llamado, voy a poner en acción, voy a poner en marcha esto que ya Dios lo ha puesto en mí, ¿sabe? O sea, eso admiro porque digo, a lo mejor si más personas tuvieran esa iniciativa, ¿dónde estaríamos ahora con la palabra de Dios? ¿Me entiende? O sea, como usted dice, en su experiencia quizás podemos aprender que podemos añadir algo, pero también sacar eso de bueno que tuvo usted, que dio el paso, no tuvo miedo y mire, ahora ahí hay una iglesia que está predicando el nombre de Jesucristo. Sí. Y bueno, ahí mi esposa, que ha sido la que siempre me ha estado empujando, ¿no? Y ella, con ese fervor que ella tiene, ese don evangelístico, y bueno, pues ella ha sido la gran, digamos, promotora también, ¿no? De que saliéramos al ministerio. Ajá. Y hermano, ¿cuántos años estuvo usted ahí? Sígame contando cómo fue que comenzaron, sí. O sea, llegaron allí. Sí, nosotros, como le digo, aunque teníamos el llamado, pero siempre entendimos que teníamos que entrar
bajo una autoridad y nos integramos en la iglesia del pastor Gerardo Guevara, y él finalmente pues aprobó que saliéramos y él nos dio la bendición, impuso las manos sobre nosotros e iniciamos un ministerio bajo esa cobertura de ese ministerio y como obreros, luego al año pues como pastor local y siempre reconocidos por la autoridad, ¿no? Luego, llegado un momento ya, pues salimos, digamos, de la autoridad directa de este pastor y llegamos a estar bajo la autoridad de la Junta Directiva Nacional. O sea, siempre estuvimos, de alguna manera, con esa cobertura y bajo esa sujeción, ¿no? Claro. Pero bueno, la cuestión fue esa. Nosotros empezamos, nos ayudaron para pagar unos meses de alquiler y para adelante. O sea, yo recuerdo que cuando tuvimos el culto de despedida, había muchos hermanos en esa iglesia que tenían un llamado al ministerio y que no habían salido y que a lo mejor estaban pensando, bueno, ¿y por qué este sale y no me sacan a mí, no? Y claro, recuerdo que el pastor dijo unas palabras y dijo, mira, este hermano se va, no se lleva ningún alma, o sea, no le estamos dando nada a este hermano, ¿no? O sea, ellos también yo creo que se sorprendieron, hay mucha gente que quizás se ha sorprendido, ¿no?, de nuestro ministerio, que es un poco atípico. A nosotros no es que nos dieron un grupo de hermanos para que empezáramos y nada, ¿no? Simplemente nos dieron la bendición, impusieron las manos y nos apoyaron para pagar el alquiler unos pocos meses, ¿no? Qué bueno. Entonces, bueno, pues bueno, así fue, empezar a predicar, a dar cultos, a tratar con las personas. Y luego, bueno, el Señor pues abre puertas, conocimos un grupo de rumanos que tenían una doctrina similar, compartimos el local y eso nos ayudó a pagarlo. Y ha sido el Señor el que ha sostenido la obra realmente, ¿no? Todo el tiempo. Al final estuvimos 11 años, que se dice pronto, pero 11 años, hermano, predicando allí en Alcalá de Henares. Qué bueno, sí, porque, o sea, a pesar de lo que me comenta de que quizás no hubo, digamos, a lo mejor esa capacitación para exactamente eso, pero 11 años es haber aguantado, ¿sabe? Haber soportado el ministerio, por decir, porque entrevistaba el otro día a otro pastor que también salió hace poco y me decía eso, me decía que lo fácil es empezar, lo fácil es coger, salir, buscar un local, pero lo más difícil era sostenerse en el tiempo. Es lo que él me comentaba. Y hermano, ya haciendo un recuento, digamos, de todo lo que usted pasó allí, ¿en qué áreas usted siente que le ayudó a crecer, digamos, el hecho de dar ese salto y ponerse ya, digamos, al fuego, ya a pastorear una iglesia, a estar ya encargado usted? ¿En qué áreas le ayudó a crecer? Bueno, yo lo que veo es la libertad del espíritu, ¿no? De poder hacer lo que Dios te manda y el abrir la mente y no encerrarte a que el ministerio es nada más de una manera. El ministerio del Señor es muy variopinto y uno tiene que dejarse usar. A veces nosotros hemos tratado con diferentes personas que luego al final no han venido al culto o incluso personas de otros cultos, de otras reuniones que han venido para buscar restauración o hemos orado por liberación, hemos orado por sanidad y hemos ayudado a otros y luego les hemos vuelto a encaminar para que siguieran en sus iglesias. Entonces, yo la experiencia que tengo es que el Señor se mueve como Él quiere y que nosotros no lo podemos encerrar a que hacer los cultos y engrandecer una congregación es lo único que podemos hacer para el Señor. Y no es así, o sea, el Señor obra y aunque a lo mejor hay personas que no hayan venido, pero se ha hecho una obra para el Señor, ¿sabes? Y luego, bueno, pues gracias a Dios, la alegría que nosotros tenemos es cuando miramos esta congregación de Alcalá de Henares, que a partir de que nosotros salimos, lo está pastoreando el pastor Pavel Almonte, pues él luego como que cosechó también algunas almas que nosotros habíamos trabajado con ellas por años, y él pues las consiguió cosechar, ¿verdad? Y se integraron. Ahora mismo hay una hermanita con la que tratamos y que tenía una vida muy tremenda. Finalmente se convirtió con este hermano, fue bautizada, ahora es esposa de un pastor. Y ver estas cosas en una familia que las trataban con problemas espirituales súper serios y ves que aún ahora, después de tanto tiempo, siguen firmes, congregándose, siendo fieles, y sus hijos caminan en el Señor, pues esa es la alegría, ¿no? De que uno
pues ve que el trabajo no ha sido en vano. Uno se ha desgastado mucho, pero el trabajo no es en vano. Hemos ganado un alma que ahora está sirviendo en Chile, es ministro del Señor también, otro que es ayudante pastor. O sea, hemos visto que Dios nos ha usado, ¿no? Y hasta el punto en el que, bueno, gloria a Dios. Tiene toda la razón, porque, o sea, si no hubiera dado el paso que dio, el hermano Pavel Almonte no hubiera estado allí tampoco, porque a él lo posicionaron a pastorear la iglesia que estaba en Alcalá, ¿sabe? Y o sea, usted dio el paso y ahí está el fruto. Ahí está el fruto, o sea que es como dice que usted se lleva la satisfacción de haber obedecido lo que Dios le había mandado. Entonces, claro, muchas de las veces, digamos, es difícil, ¿no? El inicio, pero ahora estamos cosechando todo lo que ustedes hicieron y o sea, la verdad me gozo en eso, hermano, y creo que es un buen ejemplo, para todos nosotros que estamos mirando desde ahora mismo, desde el banquillo, por decirlo así. Así que gracias, hermano, por ese ejemplo que nos deja. Y también quería preguntarle, hermano, actualmente, ¿qué planes tiene en mente actualmente? No sé si en el instituto, cuando estuve yo en el instituto, nos hablaban de que había pastores que tenían el ministerio de iniciar y otros como una escala, ¿no? No sé si usted tiene ese concepto y a lo mejor actualmente, ¿qué proyectos tiene actualmente, hermano Miguel? Bueno, nosotros de hace unos años nos hemos retirado un poquito y nos hemos centrado más en la familia. Nosotros llevamos ahora mismo una congregación familiar, por decirlo. Claro, cuando uno está en el ministerio, corres el peligro de descuidar tu familia. Nosotros tenemos familia numerosa, tenemos 7 hijos y estos hijos han crecido en la iglesia, pero quizás sin la atención que hubieran necesitado, ¿no? La verdad. Entonces llega un momento, yo me di cuenta que necesitaba dedicarle a estos hijos y nosotros pues ahora mismo llevamos un tiempo de cultos en la casa, en el hogar. Tenemos un pequeñito salón de culto donde vivimos, que gracias a Dios tenemos espacio, y estamos un poco ministrando a nuestros hijos, ministrando y a algunas personas que llegan, pero todavía no nos hemos sentido con fuerza, aunque tenemos el llamado. Hemos podido también apoyar algo aquí, la iglesia de Torrejón, estuvimos también con un local, luego, bueno, reunimos las 2 congregaciones, que ahora pastorea el pastor Arnold, y se les dejamos las pocas almas allí con ellos. Hemos hecho algo, pero nosotros ahora estamos centrados en la familia, ¿no? Creo que también Dios nos ha entrenado a poder vivir un evangelio en soledad. No sé a ver si consigo explicarme. Yo creo que una de las pruebas de un cristiano es cómo va a permanecer cuando está solo. Y muchas personas pueden vivir un evangelio similar a las lámparas, como esas vírgenes con las lámparas encendidas cuando están en la iglesia. Si tú vas a la iglesia, tu lámpara se enciende, está la presencia de Dios y la unción de otros te envuelve, ¿no? Pero la cosa es cuando tú te quedas solo, ¿qué pasa? Si no tienes el aceite, si no tienes la comunión, si no tienes la unción, pues esa lámpara se apaga. Y mira todo este tiempo de pandemia, de confinamiento, de aislamiento que nos ha tocado vivir. Son tiempos en los que tenemos que esforzarnos por vivir el evangelio del día a día, hermano. El evangelio de la casa, el evangelio de la familia, el evangelio que va más allá de 2 o 3 cultos a la semana, de una vida religiosa, el evangelio del que cada día vivamos en la presencia de Dios. Y ese es el llamado que Dios está haciendo. Nosotros estamos esforzándonos por conseguir que ministrar a nuestros hijos, que permanezcan, gracias a Dios. No hay que estén en pecado, no hay que estén apartados, pero tampoco de momento ninguno ha dado el paso para servir realmente al Señor.
pero creo que mi principal llamado ahora es administrar a mi familia. Y bueno, siempre cuando hablo de la familia, pues siempre hay algún allegado, personas que se acercan, pero no estamos ahora todavía con el, digamos, con el plan de abrir una congregación. Y también ahí quiero decir algo, el problema es que el ministerio, uno tiene que descubrir el don, el ministerio que tiene. Y a lo mejor nuestro ministerio pues es más de abrir algo, de iniciar, como estabas comentando. Y parece a veces que el ministerio lo único que es, bueno, tú tienes un local y tienes que llenarlo cuanto más mejor para luego tener otro local más grande. Y parece que ese es el ministerio, ¿no? Si tienes ministerio, bueno, pues pastor de un local. Sí. Y a veces no es así, ¿sabes? El ministerio, hay unos hermanos que tienen más don de enseñanza, otros más don de exhortación, otros más don de pastor, otros evangelista. Entonces, hermano, yo creo que uno de los problemas que hay en la iglesia hoy por hoy es que no se reconocen los dones, no se reconocen los ministerios. Entonces hay hermanos que a lo mejor están en un local queriendo hacer una congregación, pero no es su función, no es su mejor función, no es donde mejor podían dar. Y una iglesia en la que haya diferentes ministerios, ministros, en el que cada uno aporte una parte, pues sería mucho más enriquecedor. Entonces, bueno, pues te digo que estamos así en ese proceso. De todas formas, nosotros tenemos un llamado, dice la palabra del Señor, que los dones del Señor son irrevocables y su llamado, y creemos que el ministerio no ha terminado y de alguna manera pues intentamos llegar a otras personas. Pues yo los cultos, ahora con el confinamiento, pues dejaron de venir las personas y ahora recién a ver si están empezando a venir. Pues grabo los mensajes, los mando por WhatsApp, intento reunirme con algunos otros ministros a orar y cuando podemos damos un testimonio, pero sí es tiempo de que el Señor a ver si nos despierta de nuevo ese fuego y esas ganas de ministrar, ¿no? Con mayor dedicación, la verdad, hermano, te digo. Sí, amén, hermano, y qué bueno lo que está diciendo, hablando acerca de no saber discernir, tu ministerio, porque como dice, hoy en día todo se ha convertido como que todos son pastores, por decir, ese es el enfoque ahora, ¿no? Y es verdad que quizás hay personas que están luchando a lo mejor en un puesto que no es el suyo, ¿no? Donde no están haciendo su función. Y hermano, eso ocurre, hermano. Sí, y por decir, como una persona, por decir que está sirviendo en una área y a lo mejor porque sentía una carga, sentía un llamado, pero cómo se podría dar cuenta de que quizás no es su función eso que está haciendo, que quizás tiene que, no sé si tiene algún consejo para... Claro. Bueno, yo creo que hay que buscar la dirección del Espíritu Santo, ¿verdad? Yo he tenido experiencias como, por ejemplo, nosotros tratamos una vez con un gitano metido en drogas hasta aquí, de esos navajeros que habían matado personas, y me tocó apoyarle en un momento de su vida en el que estaba saliendo y Dios lo estaba llamando, le quedaba poco tiempo de vida, en ese momento no lo sabíamos, y de repente Dios pone una carga, y yo cada día estaba en su casa, o sea, yo el trabajo, la familia, nada, era porque el Espíritu te mueve. Y yo cada día estaba en su casa dedicándome porque era lo que Dios quería, ¿sabes? Sin embargo, luego, pues, llegado un momento, esa carga, esa dirección se aparta de uno y ya cambia el tiempo. Entonces, la clave es dejarse guiar por el Espíritu Santo. Tú sabes que el Señor guió a Felipe, ¿verdad? Le dijo, acércate a ese carro, ¿verdad? Y se acercó al etíope que iba en el camino. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar, que Dios te guíe y tú vas a sentir dónde te desenvuelves mejor, tú te vas a sentir dónde se te llena, ¿no? Yo, por ejemplo, si encuentro una persona que está interesada en escuchar de Dios, es algo como que, es que vamos, me regocijo y puedo pasarme horas hablando de la palabra, porque ese es mi don, ¿no? La enseñanza, la administración. Sin embargo, por ejemplo, cuando yo intento predicar a alguien que no está interesado, pues
y que lo que requiere es un evangelista, pues ahí ya me cuesta más, ¿ves? Yo me doy cuenta, no es algo que me nace tan fácilmente. Yo sé que hay que predicar el evangelio, pero veo que no es lo que me nace más fácilmente, ¿no? Sí. Y luego, pues ver el fruto de tu trabajo. Si de repente oraste y una persona se sanó, pues sigue orando por las personas, porque Dios te puede usar, ¿no? Si ves que una persona la rescataste de las drogas, pues lánzate, mira. Entonces, probando y ejercitando, pues uno va a ir descubriendo. Y luego, sin duda, pues tener un pastor, un mentor que sepa identificar, o un profeta que pueda darte una palabra de parte del Señor, pues lógicamente también va a ayudar mucho. Amén. Qué bueno, qué bueno. Ver lo que se te da bien, probar y ver si está dando fruto, si te sientes bien. Amén. Buenos consejos. Hermano, muchas gracias por su tiempo y ya casi llegando, hermano, al final de la entrevista, me gustaría que hablemos acerca de, ha tocado un poquito el tema de lo que está pasando ahora mismo en el mundo, entonces tengo 3 preguntas, hermano, para finalizar y quería saber cómo ve la iglesia en estos tiempos finales, ¿cuál cree que es el sentir que Dios tiene ahora mismo para la iglesia? Mira, hermano, nosotros a principios del 2020 tuvimos un tiempo de ayuno y oración, de búsqueda del Señor, y Dios dio una palabra a un hermano que está en Isaías 43, cuando el Señor dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas, he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios nos dio una palabra y fue confirmada a un grupo de oración y de ministración de que algo nuevo quiere hacer el Señor. Claro, nosotros no nos imaginamos que lo nuevo era una pandemia y un confinamiento general, ¿verdad? Dios quiere hacer algo nuevo, pero a lo mejor no es como nosotros pensamos que va a ser. Yo te digo que al poquito de estar en el confinamiento subí un vídeo al Facebook y dije, Iglesia, despierta, esto ya no va a ser igual, esto ha cambiado, no sé con qué palabras lo dije. Yo creo, hermano, que este tiempo Dios lo que quiere es que la Iglesia despierte, que nos demos cuenta que los tiempos han cambiado, que dejemos de mirar hacia atrás, hacia el Pentecostés, y miremos hacia adelante, hacia tabernáculos, precisamente en estas fechas que son la fiesta de trompetas, el Yom Kippur, que será el próximo lunes, y el Sukkot, que es las cabañas, son las fiestas del otoño. Entonces fíjate que las fiestas del Señor no son las fiestas judías, son las fiestas del Señor, que Dios dio en su palabra. Las Amén. Fiestas de la primavera y del verano, Dios las cumplió exactamente. Jesucristo vino y fue sacrificado en el día de Pascua exactamente. Los panes sin levadura los cumplió con la limpieza del pecado. Resucitó precisamente en el día en el que se hacían las primicias al Señor, porque Él es la primicia. Y luego el día Pentecostés en verano derramó su Espíritu Santo, justamente en esos días. Entonces, si el Señor cumplió esas fiestas exactamente en su primera venida, tenemos que entender que el Señor Jesucristo en su segunda venida va a cumplir las fiestas del otoño. Entonces, es tiempo de dejar de mirar al Pentecostés, y gloria a Dios que somos pentecostales, y gloria a Dios, sí, está muy bien eso, pero ya deja de mirar atrás, deja de mirar a la Pascua, deja de mirar al Pentecostal, entiéndaseme bien, nunca olvidemos lo que Dios ha hecho en la cruz, nunca olvidemos el Espíritu eterno que Él ha puesto en nuestros corazones, pero dejemos de estar con esa celebración continua y miremos hacia adelante a lo que viene. A lo que viene, la Biblia nos habla de tiempo de tribulación, la Biblia nos habla de tiempo de persecución. El Señor va a llevar su iglesia, pero ¿en qué momento? ¿Cómo va a ser su segunda venida? ¿Estamos preparados o no estamos preparados? Y el problema es que la iglesia en general ha dicho, bueno, 3 meses de confinamiento, bueno, ya se han acabado, venga, volvamos a lo mismo. Vamos a los culticos y hacemos lo mismo de la misma manera. Y yo creo, hermano, que no estamos entendiendo los tiempos. Como decía en Primera de Crónicas, cuando los hombres que acompañaban a David, dice que había unos valientes de Isaacar, entendido en los tiempos.
que sabían lo que Israel tenía que hacer y la gente les seguía. Entonces necesitamos que la Iglesia, Dios levante hombres y mujeres que entiendan los tiempos que estamos viviendo para darnos dirección a lo que la Iglesia tiene que hacer. Porque nos creemos que esto va a pasar y, hermano, aquí seguimos, ¿sabes? Aquí seguimos y no sabemos esto, la evolución que tiene, el tema de la vacuna, el tema del chip y la dominación, que esta dictadura sanitaria en la que ahora mismo vivimos y que, por un lado, es un ataque del diablo, por otro lado, es un yugo que Dios está permitiendo y que está preparando pues la venida del anticristo y la venida del Señor. Entonces, en definitiva, hermano, creo que la Iglesia todavía no ha entendido el tiempo en el que vivimos, que tenemos que orar, que tenemos que ayunar, que tenemos que arrepentirnos de esa vida religiosa de 2 o 3 cultitos a la semana y ya está, que tenemos que volvernos a Dios de todo corazón, vivir un cristianismo sincero, sencillo, íntegro y completo en nuestra casa, en el día a día, que lo importante es el día a día, hoy cómo he vivido, mañana cómo voy a vivir, cada día, hermano, antes de que llegue el domingo el culto, cómo es mi vida, que pueda adorar al Señor cada día, que pueda vivir en santidad cada día, que pueda escuchar su voz cada día y que podamos abrir la mente a que Dios pueda hacer las cosas de otra manera, hermano, a como estamos acostumbrados. El Evangelio no es más que uno, pero las maneras en las que Dios obra son varias. Y igual que te comentaba al principio que a veces no entendemos el mover o la obra de Dios en cierta persona, yo creo que es tiempo que tenemos que ponernos en la presencia de Dios y decir, Señor, aquí estoy. Lo que yo hice, si yo hice esto, eso ya no nada vale, o sea, ya nada sirve, eso es pasado. Como dice el Señor, siervo inútil soy, lo que hice, lo que tenía que hacer, eso hice, pero ahora estoy aquí inútil, Señor, ¿qué hago, verdad? Y yo creo que yo necesito, mi familia necesita, y yo creo que en general la Iglesia necesitamos que Dios nos dé una dirección para ponernos en sus manos y permitir que Él se mueva con el mover de los últimos tiempos, porque estamos tantas veces escuchando que el avivamiento, pero seguimos con los culticos pentecostales, y perdóname, hermano, por la expresión, de gloria a Dios, aleluya, he sentido la presencia del Señor y ya está. Pero realmente la Iglesia está en el pecado, en el engaño, en la fornicación, en el enlace del mundo, entretenimiento y tantas cosas, hermano. Esa es la realidad que vivimos. Y es tiempo de que despertemos y nos demos cuenta que eso es así y que esto lo está permitiendo el Señor para que despertemos y para que digamos, Señor, heme aquí. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué tengo que hacer? Y seguramente lo primero que Dios nos va a decir, arrepiéntete, apártate, vuélvete a mí, aleluya. Volvernos a Dios de todo corazón, ponernos en sus manos de forma abierta, permitiendo que Él sea el Señor de la Iglesia. Que el Señor Jesucristo realmente gobierne nuestra vida y la Iglesia y haga la obra que Él quiera hacer, y no una obra humana, de esfuerzo humano religioso, hermano. Y bueno, yo no sé si esto a alguien le puede chocar lo que estoy hablando, pero con todo el corazón lo digo y es lo que creo de parte del Señor, hermano. Amén, hermano. No pienso que a lo mejor choque, pero es la verdad. Es la verdad, hermano. El mundo ha cambiado. O sea, siempre escuchábamos los tiempos finales, va a venir el anticristo, van a pasar estas cosas, pero es que ya no es va a pasar, sino que ya está pasando, está aquí, ¿no? Claro, y o sea, el problema va a ser que el mundo ha cambiado y no nos hemos dado cuenta. Y seguimos con lo mismo. Amén, hermano. Gracias, hermano, por esa palabra. Yo confirmo que, como sé que usted se deja guiar por Dios, sé que viene de parte de Dios, hermano, y nada, vamos a poner eso en oración con todas las personas que nos están escuchando, escuchar esta palabra, que sea una semilla en nuestras vidas y que sea una palabra de advertencia para cada uno de nosotros, amén, que no nos quedemos dormidos, que despertemos a lo que Dios está haciendo. Así que gracias, hermano, por ese mensaje, que no sea un mensaje nomás, sino que penetre en nosotros.
Hermano, y ya Amén. para terminar, me gustaría que nos recomendase sus 3 libros favoritos. No sé si tiene 3 favoritos o los que más le guste, cree que va a ser de más bendición a la gente. Bueno, hermano, yo le recomendaría el Evangelio de Juan, el libro de Isaías, y los Salmos, por decir 3, hermano. Yo, perdóneme, Amén. no soy un hombre muy lector de libros. Algunos he leído, pero ahora mismo sería difícil que me vinieran 3 libros así, Sí, no, porque como había realmente mencionado las fiestas, digo, quizás, no sé si esté estudiando algo acerca de las raíces hebreas o acerca de la profecía de los tiempos finales. llevo años Quizás, intentando estudiar y, bueno, en Internet hay mucho material. El tema de las raíces hebreas es muy importante para entender la cultura y el fundamento de estas fiestas, ¿vale? Con el cuidado de no caer en una vuelta a la ley, de no caer en un judaísmo, ¿eh? Porque nosotros, gracias a Dios, no caemos en eso, pero sí aquellos que están metidos en ese mesianismo y esas cosas, pues tienen un conocimiento que nos enriquece para entender la mente de Dios y los planes de Dios. Entonces, como dice el Señor, examinarlo todo y retener lo bueno. Yo creo que es importante leer Gálatas, precisamente lo estaba leyendo el otro día, ok. y bueno, yo no sé, el que quiera entenderlo de otra manera, pues que lo entienda como quiera, pero yo veo ahí claramente que el Señor nos manda a no judaizar, a no volver a la ley, a no creer que por la ley somos justificados y mucho menos querernos circuncidar ni guardar las fiestas de una forma religiosa, ¿verdad? Pero sí entender el misterio del sábado, por ejemplo, que es algo que está ahí en la palabra, en los 10 mandamientos, y están en Isaías, y entender cómo Dios ha hecho unos ciclos de los tiempos, el ciclo semanal, 6 días trabajará y 1 descansará, el día de reposo es dado por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Entender estas fiestas que nosotros las conmemoramos no de una forma religiosa porque creamos que hay que guardar la ley, sino porque mejor que celebrar una Navidad o mejor que celebrar una Semana Santa idólatra, pues celebramos una Pascua recordando el sacrificio de Cristo, o conmemoramos el día de trompetas y anunciamos, como estoy haciendo hoy, la venida del Señor y un llamado al arrepentimiento, que ese es el día de trompetas, y el día de Yom Kippur, ese día de arrepentimiento, ¿verdad? O intentamos entender lo que el Señor nos quiere decir en la fiesta de los tabernáculos, 7 días más otro final, en aquel día final en el que el Señor Jesús se levantó y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí, beba, y el que tiene sed, como dice la Escritura, de su interior, el que bebe de mí, de este agua, dice, de su interior correrán ríos de agua viva, ¿verdad? Entonces, ahí hay misterios que, bueno, acercándonos en estas raíces hebreas, que sin duda Jesús es Yahshua, es hebreo, o sea, vino de los judíos y está dentro de una cultura judía. Entonces, entender esa cultura, esa tradición, para enriquecer y para comprender, no para volvernos a una ley, ¿vale? Sí, Eso sí quiero sí. advertir también, que hay un peligro muy grande. Yo conozco personas muy queridas, pero se vuelven a una ley, inclusive con una serie de guardar esto como por ley, por mandamiento, buscando la justificación por la ley, y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nos guiemos por el Espíritu en la libertad que Dios nos ha dado en Cristo, y todo esto sea para celebrar, para recordar y para, como digo, mirar, cambiar nuestra mirada, dejar de mirar atrás, yo me gustaría que os quedarais con esta idea, ¿no? Dejar de mirar atrás a la Pascua y al Pentecostés y girar la mirada hacia adelante, hacia Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot, o sea, el día de las trompetas, el día del arrepentimiento o justificación y la fiesta de los tabernáculos. Y esto viene el Señor hablando de hace un tiempo, creo que fue en 2014, que hubo las lunas de sangre. Durante 2 años hubo luna de sangre en Pascua y en tabernáculos. El año siguiente en Pascua y tabernáculos.
y Dios llamando la atención sobre estos. Entonces, el aprender a vivir en los ciclos que Dios hace es muy importante. Y el ciclo diario del día y la noche, el ciclo semanal, el ciclo del mes de la luna, el ciclo anual y el ciclo que Dios está teniendo con la humanidad, ¿verdad? Entonces, conectarse con ese ciclo y volver a lo mismo, a entender los tiempos que estamos viviendo para estar a favor del Espíritu y no frenando con nuestras ideas humanas lo que Dios quiere hacer. Sí, sí, amén. Gracias, hermano Miguel, por su tiempo, por estas palabras que nos está dando. Ha sido más de lo que me esperaba, la verdad. Mucho más de lo que me esperaba. Y nada, espero volver a tener la oportunidad de seguir hablando de eso, quizás profundizar un poco más en todo lo que me está hablando, quizás con textos, con la palabra de Dios delante, no sé, quizás en otra ocasión podemos indagar un poco más en eso. Así que nada, hermano Miguel, gracias por su tiempo. Por favor, compártanos sus contactos, sus redes sociales, dónde lo podemos encontrar, seguir. No sé, le he visto que está subiendo enseñanzas también. Compártanos, por favor. He empezado unos pinitos con el Facebook, pero la verdad que no lo suficiente y creo que tengo que esforzarme por ese lado. Y tengo en Facebook que he subido algunas cosas y voy a intentar subir más. Y por WhatsApp también mando a mi listado de contactos. En Facebook me pueden encontrar el que quiera contactarme y cualquier cosa, pues podemos conversar o puedo enviar enseñanzas que son las que estoy compartiendo y también recibir, cómo no, porque Sí, estamos sí, para hermano, eso, para sería dar y bastante recibir. bueno. Yo lo voy a poner allí para que todas las personas que nos estén escuchando lo puedan seguir. Y dice que está empezando, pero le animo a que siga compartiendo todo esto que nos ha estado hablando. Pueden parecer que son cosas que chocan, pero en realidad la palabra de Dios dice que es como martillo, ¿no? Que quebranta, y muchas veces hoy en día tenemos la mentalidad como ya pensamos que las cosas son de cierta manera o cosiendo de cierto modo y que no pueden cambiar. Entonces pienso que es bueno que esas cosas que Dios le está dando, que vengan y choquen, ¿sabe? Y que rompan un poco esos esquemas que quizás nos hemos hecho, porque ¿qué les pasó a los fariseos? Que ellos tenían sus esquemas, tenían su manera de pensar, el Cristo es así, y cuando llegó el Señor Jesucristo, no lo pudieron ver, ¿sabe? Y es bueno tener quizás esas enseñanzas que vienen de parte de Dios y que nos confrontan muchas de las veces. Así que, hermano, pondré su red, su Facebook, y todos los que quieran, pues vamos a estar en contacto con usted, hermano Miguel. Así que nada, muchísimas gracias, hermano Miguel Zumárraga, y a todas las personas que nos están viendo, gracias por acompañarnos en este capítulo más de Fe Sin Límites, su voluntad, mi deseo. Les invito a suscribirse a nuestro canal y les esperamos la próxima semana con un nuevo invitado. Gracias a todos, que Dios los bendiga. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Felicidades. Dios los bendiga. Amén. Dios lo bendiga, varón. Gracias por acompañarnos. Debajo de este video tienes los links a todas nuestras plataformas. Te esperamos.